Apocalipsis capítulo 20. Vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos. Dice así la palabra del Señor. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Como dijimos la semana pasada, el capítulo 20 del libro de Apocalipsis inicia la 7ª y la última visión en la que está estructurado el libro de Apocalipsis. Y como dijimos también, este es quizá el capítulo más controversial de toda la Biblia. Controversial porque este es el único lugar en las Escrituras en donde se enseña la doctrina del milenio. Término que se repite en 6 ocasiones solamente en estos primeros 10 versículos de Apocalipsis 20. Ahora, esta controversia se evidencia en las diferentes posturas escatológicas que tenemos dentro del cristianismo. Como lo pueden ver ustedes en los cuadros que tienen en sus manos. Cuando hablamos de escatología, niños, esta es la primera pregunta, estamos hablando del estudio de los últimos días, el estudio de las últimas cosas. Eso es lo que significa escatología. El dispensacionalismo, por ejemplo, que es quizá la postura escatológica más popular dentro de nuestros días, y que como doctrina es muy reciente, pues se originó a finales del siglo XIX con un hombre llamado John Nelson Darby. Antes del siglo XIX, ningún cristiano ha conocido el dispensacionalismo, porque nos debe alertar de esta postura. Pero el dispensacionalismo afirma que el regreso de Cristo a la tierra ocurrirá en 2 fases. La primera, en la cual el Señor llegará hasta los cielos para raptar, por así decirlo, a la iglesia y llevársela con Él de nuevo al cielo para que celebre las bodas del Cordero. A esto le llaman ellos el rapto pretribulacional, porque lo que dicen es que Cristo vendrá hasta los cielos nada más para llevarse a su iglesia para que no tenga que pasar por la gran tribulación. Ese rapto da inicio, según ellos, a 7 años de tribulación en la tierra, en donde el anticristo va a gobernar el mundo hasta llegar casi a ser adorado como un Dios en la tierra. Además, durante esos 7 años, Dios va a salvar literalmente a 144,000 judíos varones que se encargarán de predicar el evangelio a las naciones durante esos 7 años de tribulación. Al final de ese periodo de 7 años, los reyes de la tierra, los gobernadores, van a unirse al ejército de la bestia y del falso profeta para la guerra en Armagedón, que para los dispensacionalistas es un lugar literal en el Medio Oriente. Y esta vez, al final de esos 7 años, Cristo va a volver a la tierra, ya no hasta los cielos, sino hasta la tierra, con la iglesia que fue raptada para destruir a la bestia, al falso profeta y a los reyes que se juntaron con ellos. Aquí es cuando, según ellos, el Señor va a llevar a cabo el juicio de los gentiles de Mateo 25. Y los que creyeron durante esa gran tribulación de 7 años entrarán junto a los israelitas y la iglesia que fue raptada por el Señor a ese reino milenial de Cristo en la tierra. Es aquí cuando Satanás va a ser atado y encerrado en el abismo por 1000 años literales. Aquellos que entren en ese reino milenial van a ser personas como nosotros. Se van a casar, se van a reproducir, la gran mayoría de ellos van a morir antes del milenio.
Pero el milenio va a ser, según ellos, un tiempo de gran prosperidad y paz en la tierra. Además, según dicen los creyentes, en ese reino milenial van a adorar a Dios en el templo en Jerusalén que va a ser reedificado nuevamente. Y van a adorar a Dios trayendo sacrificios animales. Cristo está ahí con ellos, reinando, pero aún así ellos traerán sacrificios animales para adorar a Dios. Poco tiempo antes del final de esos 1000 años, Satanás va a ser suelto. Y las personas que no creyeron el evangelio durante esos 1000 años se juntarán con Satanás para atacar a los santos y al final van a ser destruidos por Cristo y Satanás va a ser echado al infierno. Inmediatamente después de esto, argumenta el dispensacionalismo, va a venir la resurrección de los incrédulos para enfrentar el juicio del gran trono blanco y enviar al infierno a aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y luego viene la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Sin embargo, es esto lo que hemos visto a todo lo largo de nuestro estudio de Apocalipsis. Es algo tan complejo como parece ser, como dice el dispensacionalismo. Es consistente lo que hemos visto con lo que dice el Apocalipsis en el resto del Nuevo Testamento. Enseña la Biblia 2 venidas y media del Señor Jesucristo. Una primera en su encarnación, una media hasta los cielos y después una segunda después de los 7 años, antes de los 7 años de tribulación, o después, perdón. Además, como veremos el día de hoy, esto es muy importante, enseña Apocalipsis 20 un reino milenial literal de Cristo en la tierra. Eso es muy importante. La semana pasada vimos que este periodo de 1000 años no puede ser literal, como argumentan los dispensacionalistas. Pero la pregunta más importante es esa. ¿Reinará Cristo en el futuro por 1000 años literales en la tierra? Este reinado de los santos que leemos en los versículos 4 al 6 ocurre en la tierra. Bueno, como veremos el día de hoy, el dispensacionalismo es inconsistente con lo que nos enseñan las Escrituras y con lo que leemos en Apocalipsis capítulo 20. El premilenialismo histórico es otra de las posturas escatológicas dentro del cristianismo. Afirma también un reino milenial literal de Cristo en la tierra. Solo que el premilenialismo histórico se caracteriza por colocar la segunda venida de Cristo justo antes del milenio. A diferencia del dispensacionalismo, el premilenialismo histórico sostiene que antes de que el Señor regrese, en esta segunda venida, antes del milenio, las naciones van a ser evangelizadas. La iglesia va a experimentar la gran tribulación y el mundo verá también la aparición del anticristo. Cuando Cristo entonces regrese a la tierra esta segunda vez, dicen ellos, los creyentes que han muerto en el Señor serán resucitados y los creyentes que estén con vida en ese momento serán glorificados y reunidos con el Señor en el cielo para descender con Él a la tierra. Una vez aquí en la tierra el Señor va a destruir al anticristo. Va a haber una conversión masiva de judíos y Cristo entonces reinará en la tierra literalmente por 1000 años. Las naciones incrédulas que hayan quedado en ese momento van a ser gobernadas por Cristo, según ellos, con vara de hierro. Además, para ellos, de nuevo, ese milenio va a ser un periodo de gran paz y prosperidad en la tierra. Sin embargo, el pecado y la maldad continuarán existiendo en ese reino milenial, pero de una manera atenuada. Cerca del final de los 1000 años, Satanás va a ser suelto para reunir a las naciones que no hayan creído en el Señor durante este milenio para la batalla de Gog y Magog. Al final, Cristo va a luchar contra sus enemigos, va a vencerlos, va a echar a Satanás al infierno y va a destruir a todos los incrédulos. Inmediatamente después va a ocurrir la resurrección de los incrédulos para el juicio del trono blanco. Y aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida habitarán entonces en los cielos nuevos y la tierra nueva, y los demás van a ser echados en el infierno. Sin embargo, si entendiéramos como los premilenialistas que Apocalipsis debe ser interpretado de manera literal y que debe ser interpretado de manera cronológica, porque eso es lo que ellos dicen, o sea, el capítulo 1 va exactamente antes del 2, cronológicamente antes,
El capítulo 19 va cronológicamente antes del capítulo 20, o sea, los sucesos del 19 ocurren antes, literalmente, que el 20. ¿Qué incrédulos van a quedar para entrar en el milenio en Apocalipsis 20? No dice, no leímos nosotros en Apocalipsis 19 que Cristo cuando venga una segunda vez va a destruir a todos los incrédulos. No leímos que Dios va a llamar a las aves de los cielos y les va a decir, vengan, reúnanse a la gran cena de Dios para que devoren la carne de todos los incrédulos. ¿Cuáles incrédulos van a quedar para que entren en este milenio? Entonces, esta es una de las inconsistencias de los que interpretan Apocalipsis de manera literal. Además, ¿cómo es posible? Pregúntense esto. ¿Cómo es posible que creyentes con cuerpos glorificados puedan habitar un reino milenial en donde aún mora el pecado y la maldad? ¿No es cierto que la Biblia enseña que la segunda venida de Cristo va a traer lo perfecto? Y que los cuerpos glorificados exigen cielos nuevos y tierra nueva, como dice Pablo en Romanos capítulo 8. Otra pregunta. ¿No es cierto que todo el Nuevo Testamento presenta nada más un siglo presente y un siglo venidero? ¿En dónde ponemos entonces este reino milenial? ¿Es un estado intermedio entre el siglo presente y el siglo venidero? Porque el Señor dijo en Mateo capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Este trono del que habla Mateo 25 no es un trono milenial en la tierra. Es el trono de Cristo en gloria. Además, el mismo Señor en ese mismo discurso, en Mateo 24 y 25, dijo que después de su segunda venida ocurrirá el juicio de la humanidad. Él no dijo que después de su segunda venida iba a haber un reino milenial. No, él dijo, cuando yo venga una segunda vez, va a ocurrir el juicio de toda la humanidad. Entonces el premilenialismo histórico también es inconsistente con las escrituras. La tercera postura escatológica es la postmilenialista, que a diferencia del dispensacionalismo y el premilenialismo histórico, interpreta el libro de Apocalipsis de manera simbólica. Para la gran mayoría de postmilenialistas, el milenio de Apocalipsis capítulo 20 no debe ser interpretado de manera literal, significa nada más un periodo largo de tiempo. Lo que caracteriza esta postura es que ellos ven el estado presente del mundo fusionándose, por así decirlo, con una era milenial en el futuro. Una era milenial en donde prácticamente la gran mayoría de los habitantes de la tierra van a ser convertidos al cristianismo por medio de la predicación del evangelio. Esa atadura de Satanás que vimos en los primeros 3 versículos de Apocalipsis 20 permitirá que el evangelio sea predicado a todas las naciones y que la gran mayoría de los habitantes de la tierra lleguen a ser cristianos. Y se llegue prácticamente a un mundo cristianizado, donde los principios éticos y morales del cristianismo van a ser el estándar para las naciones. Para el postmilenialismo el pecado no va a ser del todo eliminado en esa era milenial, pero sí va a ser reducido al mínimo. Y el milenio también se va a caracterizar por una época de gran prosperidad y paz en la tierra. Será hasta el final de esos 1000 años que Satanás será suelto para engañar a las naciones y después ser destruido por el Señor y ser enviado al infierno. Y entonces vendrá la resurrección de todos los hombres para el juicio final, en donde los creyentes entrarán a habitar los cielos nuevos y la nueva tierra, y los incrédulos serán echados al infierno junto con Satanás, la bestia y el falso profeta. Sin embargo, de nuevo, ¿es esto lo que enseña el libro de Apocalipsis? Leemos en los primeros 3 versículos que la atadura de Satanás es tan amplia como para que todo el mundo sea prácticamente cristiano. ¿O es la atadura de Satanás mucho más específica? Además, los postmilenialistas cometen el mismo error de los premilenialistas y los dispensacionalistas al ubicar este reino milenial de Cristo en la tierra. Como veremos el día de hoy, este reinado de Cristo por 1000 años no ocurre en la tierra. Finalmente, ¿no enseña más bien las Escrituras que lo que va a caracterizar este siglo presente es la lucha constante entre la simiente de Satanás y la iglesia?
la comunión, la convivencia, no comunión, la convivencia del trigo y la cizaña hasta que Cristo vuelva. No es eso lo que enseñan las Escrituras. Y no una supuesta época dorada al final de la historia. Hermanos, el postmilenialismo suena muy bonito. Qué lindo sería pensar que el evangelio va a llegar y alcanzar a la gran mayoría de habitantes de la tierra. Pero de nuevo la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Es eso lo que enseñan las Escrituras? ¿Es esto consistente con lo que vemos en Apocalipsis capítulo 20? A diferencia de estas posiciones escatológicas, el amilenialismo, que ha sido la manera en la que hemos estado interpretando el libro de Apocalipsis, interpreta este milenio, estos 1000 años, como ese periodo de tiempo simbólico entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es el siglo presente, esos son los 1000 años. Desde que Cristo vino hasta que Él vuelva, esos son estos 1000 años. Es un número simbólico, un tiempo simbólico. Nosotros entonces estamos viviendo el milenio. Estos 1000 años son un periodo de tiempo simbólico que representa este tiempo en el que nosotros vivimos. Un periodo que, como les digo, inició con la venida de Cristo a la tierra en su encarnación, en donde Él ató a Satanás con lo que hizo en la cruz del Calvario en su resurrección para permitir que el evangelio llegara y Él pudiera salvar al pueblo que Dios había escogido en la eternidad. Termina con un periodo corto de tiempo en el que Satanás va a ser suelto para engañar a los hombres y reunirlos a todos para la gran batalla. Esa batalla simbólica en Armagedón. Será en todo el mundo. En esa batalla, en la segunda venida de Cristo, el Señor no solo va a salvar finalmente a su pueblo, sino que también va a destruir a Satanás, a la bestia, al falso profeta y a todos los incrédulos que se rebelaron contra el Creador durante toda su vida. Esa batalla va a traer consigo la resurrección final de todos los hombres para enfrentar el juicio final. Y aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida entrarán a los cielos nuevos y la tierra nueva. Y todos los demás, los incrédulos, serán condenados al infierno por toda la eternidad. Entonces, no es que el amilenialismo no crea en un milenio, como dicen algunos. Se le llama milenialismo porque cree que estos 1000 años en Apocalipsis deben ser interpretados de manera simbólica. Lo interpretamos así no solo por lo que entendemos en los primeros 3 versículos de Apocalipsis capítulo 20, sino también por la manera en la que interpretamos el reinado de los santos de los versículos 4 al 6. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, el reinado de los santos. El sermón entonces lo voy a estar dividiendo en 3 puntos. Primero vamos a ver la vindicación de los santos. Segundo, veremos la maldición de los incrédulos. Y finalmente veremos la bienaventuranza del Señor para su iglesia. Veamos entonces el primer punto del sermón, la vindicación de los santos, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Inmediatamente después de haber visto aquel ángel descendiendo del cielo para atar a Satanás y encerrarlo en el abismo, Juan ahora ve tronos. Ahora lo importante para nosotros es saber dónde están estos tronos, cuál es su ubicación. Juan ve el cielo para ver este ángel y luego ve tronos. ¿Dónde están esos tronos? Para los dispensacionalistas, los premilenialistas, estos tronos están aquí en la tierra. Sin embargo, lo que debemos tener claro es que de las 36 ocasiones en las que se menciona ese término tronos en el libro de Apocalipsis, solamente 3 de ellas se refieren a tronos en la tierra. Y esos 3 tronos son el trono de Satanás y el trono de la bestia. Todos los demás tronos mencionados en Apocalipsis están en el cielo. Entonces eso es muy importante de tener en cuenta. ¿A dónde ve Juan entonces estos tronos? ¿En el cielo o en la tierra? Bueno, preguntémonos esto. ¿Quiénes son los que están sentados sobre esos tronos? ¿Qué vio Juan? Vean lo que él escribió. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Es importante que recordemos que a todo lo largo del libro de Apocalipsis,
el Señor ha estado llevando la mente de Juan y la mente de estos hermanos, de estos creyentes en Asia Menor en el primer siglo al Antiguo Testamento. Una y otra vez el Señor ha estado haciendo referencia a lo que Dios le habló a su pueblo por medio de sus profetas. Y esa frase, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, es tomada casi literal de la versión griega de la Septuaginta del libro del profeta Daniel. En Daniel capítulo 7, en esa visión que el profeta tiene del anciano de días y de uno como un hijo de hombre al quien se le dio el dominio eterno, Daniel ve a unos que habían sido puestos en tronos. Y en Daniel 7:22 se le explicó al profeta quiénes eran. Y se le dijo, hasta que vino el anciano de días, y dice, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Esos eran los que estaban sentados sobre sus tronos. Daniel vio unos puestos sobre tronos y ellos, dice, eran los santos del Altísimo. Bueno, el Señor en esta nueva visión en Apocalipsis 20 le está dando al apóstol una pista del Antiguo Testamento para que Juan supiera quiénes eran estos que estaban sentados en estos tronos. Y de nuevo, estos tronos son simbólicos. No hay almas en el cielo sentadas en tronos, porque las almas no tienen cuerpo. Entonces son simbólicos. Es una ilustración nada más para decirnos a nosotros que quienes están en el cielo están reinando con Cristo. Por eso están en tronos. Y tienen también la capacidad para juzgar. Entonces, la respuesta a la segunda pregunta de los niños. ¿Esos tronos dónde están? Están en el cielo. Ese pasaje de Daniel capítulo 7 le está diciendo a Juan, esos tronos que usted está viendo están en el cielo. Son los mismos tronos que vio Daniel 7. Ahora, esa conjunción y que tenemos al final de esa frase, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y ese último y, lo que está haciendo gramaticalmente es explicando quiénes son estos que se sentaron sobre esos tronos y a quienes se les dio la facultad de juzgar. Literalmente podríamos leer el versículo 4 de la siguiente manera. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, esto es, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Entonces, a quienes vio Juan sentados sobre esos tronos y a quienes se les dio facultad de juzgar, no son otros que los santos de Dios. Como leímos en Daniel 7. Pero los santos de Dios que han muerto entre la primera y la segunda venida de Cristo. Estos no son todos los santos de Dios, son los que han muerto entre la primera y la segunda venida de Cristo. Si nosotros morimos hoy, estos santos somos nosotros. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos que estos santos son los que han muerto entre la primera y la segunda venida de Cristo? Bueno, notemos que Juan ve almas, no cuerpos. Ciertamente ese término en el griego puede significar personas, individuos con cuerpo y alma. Pero aquí tiene que estarse refiriendo a almas sin sus cuerpos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque son las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Son decapitados, ¿qué quiere decir? Que están muertos. Lo que Juan vio fue las almas de los mártires, de los santos que han sido asesinados, que han muerto en el Señor entre la primera y la segunda venida de Cristo. En parte son mártires porque Juan afirma que son las almas de los decapitados, que eso es una generalización. No son solo los que son decapitados, los que están en el cielo ahora, los demás se quedan aquí. No, eso es una generalización, es decir, son todos los que han sido asesinados por causa de su fe. Muertos por una espada, por una bala, lo que sea. Han sido martirizados por causa de su fe, ejecutados por causa del testimonio de Jesús. Por eso fue que el mundo los odió. Por eso fue que Satanás, la bestia, el falso profeta, derramaron su sangre porque ellos eran fieles al Señor Jesucristo. Pero en parte son también los creyentes que han muerto de este lado de la eternidad, que no han sido martirizados
¿Por qué sabemos esto? Bueno, Juan ve también las almas de los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Es decir, estos son también todos aquellos que, a pesar de no haber sido asesinados por causa de su fe, perseveraron en la fe hasta el final y murieron entre la primera y la segunda venida de Cristo, y están ahora ¿dónde? En el cielo, sentados sobre tronos. Fue a ellos a quienes vio Juan. Fueron sus almas las que vio el apóstol. Satanás, la bestia, el falso profeta, el mundo, los incrédulos serán condenados por rechazar al Creador, por haberse rebelado contra Él durante toda su vida, pero los santos serán vindicados. No solo fueron sentados en tronos, no solo se les dio facultad de juzgar, sino que también se nos dice al final del versículo 4 que vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Cuando el Señor refutó la doctrina de los saduceos, quienes niegan la resurrección o negaban la resurrección, el Señor les dijo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Abraham, Isaac, Jacob, ellos no están muertos, ellos están vivos, sus almas están vivas con el Señor en el cielo. Cuando el ladrón en la cruz le pidió al Señor que se acordara de él cuando estuviera en su reino, ¿qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú estarás vivo conmigo en el paraíso hoy por causa de tu fe en mí. Sin tu cuerpo, pero tú estarás, tu alma estará conmigo en el paraíso hoy. El apóstol Pablo le dijo a los Corintios en su segunda epístola, en el capítulo 5, que cuando un creyente muere, es, por así decirlo, desnudado de su cuerpo. Su alma va al cielo desnuda hasta que sea reunida cuando el Señor Jesucristo vuelva una segunda vez con su cuerpo. Ya no el primer cuerpo mortal, sino un cuerpo glorificado e inmortal. Será hasta la segunda venida de Cristo que esas almas serán reunidas con sus cuerpos glorificados. ¿Para qué? Para habitar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Es por eso que Juan ve las almas de los santos, porque ellos están sin sus cuerpos. ¿Por qué? Porque este es el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Estos tronos no están en la tierra. Ellos están vivos hoy, y no solo están vivos, están reinando con Cristo. Es por eso que nuevamente se nos confirma aquí que estos 1000 años tienen que ser interpretados simbólicamente. Y es por eso que deben ser entendidos como ese periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor. Porque, mis hermanos, Cristo está reinando hoy. Él no va a reinar en el futuro, en un supuesto reino milenial. Cristo está reinando hoy. Y los santos que han muerto con el Señor, aquellos cuyas almas están separadas ahora de sus cuerpos, esperando el día de su glorificación en la segunda venida de Cristo, están reinando con Él hoy. Apocalipsis 20, del 4 al 6, está ocurriendo en el presente, mis hermanos. De nuevo, este entonces no puede ser un futuro reino milenial y de los santos en la tierra. Este no puede ser un futuro reino milenial de Cristo y de creyentes glorificados por 1000 años literales aquí en la tierra. Este es el reinado actual de Cristo junto con los creyentes que han muerto perseverando en la fe. Lo que vio Juan fue la vindicación de los santos de Dios. La vindicación de los creyentes. La vindicación de nuestra fe. Los mártires bajo el altar en Apocalipsis 6:9 aparecen ahora casi al final del libro. Estos hermanos escuchan de esos mártires suplicando: ¿cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre? Y ahora al final del libro el Señor se los presenta a Juan victoriosos y reinando con Cristo. ¿Para qué? Para que ellos continuaran perseverando en la fe. El mundo los condenó, el mundo los odió, el mundo los despreció, exactamente igual como estaba haciendo con ellos.
Pero el Señor quiere que Juan y todos estos creyentes en el primer siglo y nosotros el día de hoy entendamos que las promesas del Señor son verdaderas. Al que venciere, le dijo el Señor a la iglesia en la Odisea, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esto es lo que estamos leyendo aquí. Estos tronos entonces que le fueron mostrados a Juan fueron tronos en el cielo. Y chicos, a quienes vio Juan sobre esos tronos fue a los creyentes que han muerto entre la primera y la segunda venida de Cristo, perseverando en la fe. Ellos están vivos hoy y reinando con Cristo. Ahora, si los santos que mueren en el Señor, que mueren perseverando en la fe, si ellos son vindicados, ¿qué le va a pasar a los incrédulos? ¿Qué le va a pasar a aquellos que adoraron a la bestia, que le entregaron su vida a este mundo secular, que vivieron para el pecado durante toda su vida? Bueno, este es el segundo punto del sermón, la maldición de los incrédulos. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Juan entonces ve a los santos de Dios sentados en tronos en el cielo. Muchos de sus hermanos de Juan que él conoció y murieron asesinados como Antipas. Lo menciona en Apocalipsis. Muchos de ellos ya estaban ahí, sentados en tronos, gobernando, reinando con Cristo. Pero además en el versículo 5 el apóstol ve a los otros muertos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿quiénes son estos otros muertos? Bueno, la respuesta tiene que ser que estos son los incrédulos. Los incrédulos que han muerto entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, porque solo hay dos posibilidades para los hombres en esta vida. O se muere como creyente o se muere como incrédulo. No hay otra posibilidad. No hay un estado intermedio. Usted es medio creyente. No. O se muere como incrédulo o se muere como creyente. Después de esas dos opciones no hay otra. ¿Y qué le pasa a los que mueren como creyentes? ¿Qué les pasa? ¿Qué nos acaba de decir Juan? Sus almas suben al cielo vivas para reinar con Cristo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Si estos otros muertos no vivieron hasta el final de los 1000 años, quiere decir que eran los incrédulos. Porque si hubieran sido creyentes, sus almas hubieran subido vivas al cielo para estar con Cristo. Entonces estos otros muertos tienen que ser una referencia a los incrédulos que murieron o que mueren entre la primera y la segunda venida del Señor. Lo que quiere decir que lo que experimentaron los santos de Dios durante su vida en la tierra y la razón por la cual ellos están vivos ahora en el cielo reinando y juzgando con el Señor es porque ellos experimentaron una primera resurrección. Esa es la razón, esa es la diferencia. ¿Por qué unos se quedaron muertos? Porque no experimentaron una primera resurrección. ¿Por qué hay unos que están vivos y reinando con Cristo? Porque ellos sí experimentaron una primera resurrección. A eso es lo que Juan se está refiriendo en el versículo 5. Los incrédulos murieron, ¿y qué pasó? Se quedaron muertos. Pero los creyentes murieron y ahora están reinando con Cristo en el cielo. ¿Por qué? Porque experimentaron esta primera resurrección. Ahora debemos saber que este es el único lugar en toda la Biblia en donde se hace mención a una primera resurrección. Lo que nos indica, entonces, por implicación, que hay una segunda resurrección. ¿Pero qué es entonces esta primera resurrección? Bueno, para los dispensacionalistas y para los premilenialistas, esta primera resurrección es la resurrección física de los creyentes cuando Cristo vuelva para establecer su reino milenial en la tierra. Lo que ellos enseñan es que cuando Cristo vuelva para luchar contra la bestia y el falso profeta, las almas de los creyentes que han muerto durante la gran tribulación serán unidos a sus cuerpos glorificados para habitar con Cristo en ese reino milenial. Esta es la primera resurrección, dicen ellos. ¿Por qué? Porque la están leyendo de manera literal, como si fuera una resurrección física. La segunda resurrección para ellos es
la que experimentarán los incrédulos al final de los 1000 años para enfrentar el juicio del trono blanco. Pero lo que debemos entender es que ese término resurrección no tiene que implicar una resurrección física, como lo quieren hacer los dispensacionalistas. El término griego que se traduce como resurrección puede implicar también algo espiritual, una resurrección espiritual. Y de hecho es lo que implica aquí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis siempre, nosotros lo hemos visto, hace un contraste entre lo presente y lo porvenir, entre lo terrenal y lo espiritual, entre lo temporal y lo eterno, entre lo primero y lo segundo. De hecho, toda la Biblia hace ese contraste. En Génesis vemos una primera creación y en el Nuevo Testamento se nos dice acerca de qué, de una segunda y mejor creación. Génesis nos enseña acerca de un primer Adán. En el Nuevo Testamento se nos enseña acerca de un segundo y mejor Adán, el Señor Jesucristo. Apocalipsis 21 nos habla de las primeras cosas que pasaron y nos muestra las segundas y mejores cosas que tenemos en el futuro. La Biblia nos habla de los primeros cielos y la primera tierra, y Apocalipsis nos muestra los nuevos y segundos y mejores cielos y nueva tierra que Dios tiene preparado para los creyentes en la gloria. Entonces, toda la Biblia está constantemente haciendo ese contraste entre lo primero y lo segundo. Y ese contraste es más que todo espiritual antes que físico. Bueno, y así es como debemos entender esta primera resurrección. Es una resurrección, es una vuelta a la vida espiritual antes que física. Y eso, niños, es la respuesta a la cuarta pregunta. Esta primera resurrección es una resurrección espiritual. Y es lo que la Biblia llama la regeneración, el nuevo nacimiento. Cuando Dios salva a un pecador que ha creído en el Señor Jesucristo. Alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados, como nos decía ayer el pastor Alex y Abby en su memorización. Pecadores que estaban muertos en sus delitos y pecados, y Cristo con su poder nos resucita espiritualmente. Esa es la primera resurrección. Por medio del profeta Ezequiel, Dios le dijo a Israel que un día Él les cambiaría el corazón. Ese corazón suyo, el primero que tenían, estaba muerto, duro de piedra, en delitos y pecados, pero Él les prometería que Él un día les daría vida. ¿Cómo? Trasplantándoles ahora un nuevo corazón. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que todos los hombres estaban muertos espiritualmente y que por lo tanto lo que todos los hombres necesitaban era que el Espíritu Santo les hiciera nacer de nuevo, los resucitara nuevamente de entre los muertos. Además, en Juan capítulo 11, el Señor le dijo a Marta, la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El apóstol Pablo, después de decirle a los efesios que cuando ellos estaban en el mundo como incrédulos, viviendo y pensando como el mundo, siguiendo y obedeciendo a Satanás, ellos estaban espiritualmente muertos. Y les dijo en Efesios 2:4, les dijo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y escuchen, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para el apóstol Pablo, Dios en su vida ya le había resucitado a él. Y había resucitado a estos efesios por causa de su fe. La regeneración, el nuevo nacimiento, es esta primera resurrección. Es una resurrección espiritual. Y es por causa de esa primera resurrección que los creyentes que mueren entre la primera y la segunda venida de Cristo pueden estar completamente seguros de que cuando mueran, abrirán sus almas, abrirán sus ojos espirituales en el cielo y verán a su Señor. Es por eso, por causa de esta primera resurrección, cuando nosotros morimos, podemos morir tranquilos, porque abriremos nuestros ojos delante de nuestro Señor y reinaremos y juzgaremos con Él. Ahora vean la maldición de los incrédulos.
La maldición de los incrédulos entonces es que al no haber experimentado ellos esta primera resurrección, ¿por qué? Porque ellos se rebelaron contra su Creador durante toda su vida, se negaron a arrepentirse de sus pecados, se negaron a obedecer al Señor. Por lo tanto, ellos van a mantenerse muertos. Ellos no van a vivir. Por causa de haber vivido sus vidas en una muerte espiritual, no experimentarán la vida después de morir, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Como dijo Grant Osborne, esto significa que para los incrédulos que mueran, su próximo momento consciente será cuando enfrenten a Dios en el juicio del gran trono blanco. Esta, mis hermanos y amigos, la maldición de los incrédulos, aquellos que vivan sus vidas para este mundo, aquellos que vivan sus vidas entregándole sus corazones a las cosas de este mundo, haciendo los deseos de su carne, no las de Dios. Ellos no experimentarán la primera resurrección. Por lo tanto, no vivirán. Notemos que en el versículo 5 se nos dice lo siguiente: no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, esto no quiere decir que van a ser aniquilados o que van a llegar a desaparecer. No, ellos serán resucitados un día. Pero no esta resurrección entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ellos serán resucitados al final con la segunda venida de Cristo para enfrentar al Creador al que ofendieron en el juicio final. Esa será la única resurrección que ellos experimentarán. Y porque solamente experimentaron una resurrección, sufrirán la condena. Por eso entonces, la bienaventuranza del versículo 6. Y este es el último punto del sermón. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta es la quinta de las 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Otra bienaventuranza del Señor para su pueblo, la iglesia. Y notemos que esta es una bienaventuranza exclusiva para los creyentes. Porque se afirma que es para aquellos que tienen parte en la primera resurrección, que como vimos es para todos aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento, para todos aquellos a quienes Dios ha salvado en esta vida. Es para ellos esta bienaventuranza. Ellos son benditos, felices. Ellos son los apartados de Dios, santos, dice Juan. Ahora, ¿cuál es la bienaventuranza? Bueno, que por causa de su primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Ahora, ¿qué es esta segunda muerte? Bueno, si la primera muerte es la que experimentaron los santos que están ahora reinando en el cielo, o sea, esta muerte física, esta segunda muerte tiene que ser la condenación eterna. La condenación espiritual, la muerte espiritual. Eso es lo que esta segunda muerte significa. Eso no me lo estoy inventando, esto lo dice Juan en Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda entonces no es otra cosa, niños, que la condenación eterna. Eso es la segunda muerte. Bueno, esta quinta bienaventuranza entonces, niños, es la promesa de que aquellos que fueron resucitados espiritualmente en esta vida no experimentarán la condenación de Dios. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. De hecho, esta segunda muerte dice, no tiene potestad sobre ellos. Dios les ha dado vida aquí y vida eterna es lo que tendrán. Pero además, la bienaventuranza es la promesa de que ellos, a pesar de haber sido desechados y menospreciados por el mundo, ridiculizados en esta vida, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Vivirán sus vidas para servirle a Él. Ya no trayendo sacrificios animales, sino sacrificios de alabanza a Dios, que nos ha salvado a nosotros en su Hijo Jesucristo. Viviendo para Él. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es
Es decir, en el momento en que un pecador experimenta la primera resurrección en esta vida, en ese mismo momento es hecho un sacerdote de Dios. Por eso Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio. Porque somos, en el momento en que Dios nos salva, somos hechos sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Para qué? Para servirle con nuestras vidas enteras a Él. Pero también, en el momento en que un pecador experimenta por la fe en Jesucristo la primera resurrección, es también hecho un rey. Un reino, es parte de un reino, el reino de Dios. ¿Para qué? Para reinar con Cristo. Notemos que eso no solo se dice los santos que han muerto entre la primera y la segunda venida de Cristo. Esto también se dice de todos los creyentes. Es lo que Juan está entendiendo en esta visión. No solo los que han muerto en el Señor están reinando ahora, nosotros también. Los que estamos vivos ahora estamos reinando con Cristo también. Por eso es que Apocalipsis 5:10 dice, reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ¿dónde estamos nosotros ahora? En la tierra. ¿Qué estamos haciendo? Reinando con Cristo. Pablo mismo afirmó, como le leí ahora en Efesios 2:6, que cuando el Señor nos regeneró, en ese preciso momento, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué es esto? Tronos para gobernar, para reinar con Cristo, ahora como creyentes en el presente. Entonces, mis hermanos, la realidad es que no solo nuestros hermanos en la fe que han sido asesinados por causa de su fe, ni los que han muerto en el Señor están reinando con Cristo en el cielo, nosotros también, los que creemos en el presente, somos reyes y sacerdotes, un reino de Dios. Nosotros los que estamos perseverando en la fe, los que podemos dar evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, fruto espiritual para la gloria de Dios. Podemos estar seguros de que ahora estamos reinando con Cristo aquí en el presente también. Bienaventurados entonces los que han creído en el Señor Jesucristo. Por la obra de gracia y misericordia de Dios en nuestras vidas, la vida eterna es nuestra. No la condenación, sino la vida eterna con Cristo. Para servirle con todo nuestro ser y para reinar y juzgar con Él. Ahora, ¿cómo aplicamos a nuestras vidas todo esto? Bueno, contestando esta pregunta. ¿Por qué quiere el Señor que nosotros sepamos que los creyentes que han muerto en la fe están ahora reinando y juzgando con Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué quiere el Señor que nosotros sepamos que los que han experimentado el nuevo nacimiento en esta vida son bienaventurados? Como dijimos, el propósito del Señor con todas estas visiones en el libro de Apocalipsis, especialmente esta en los versículos 4 al 6, era animar a estos creyentes en estas 7 iglesias en Asia Menor para que continuaran perseverando en la fe, para que continuaran viviendo para Dios, para que continuaran luchando contra su pecado, para que continuaran luchando contra Satanás y contra el mundo, para que no se comprometieran con la mundanalidad, para que no bajaran sus cabezas y se postraran ante los ídolos de este mundo. Ese es el propósito del Señor con todas estas visiones. El Señor quería que estos hermanos entendieran y que nosotros el día de hoy entendamos, es la esperanza que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes. Y lo que es esperanza, o a lo que es esperanza, debe llevarnos a nosotros cada día de nuestras vidas. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿A qué le vamos a temer entonces?
¿A qué le vamos a temer? Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Permítame recordarles algunos de los ejemplos de creyentes que tenemos en las Escrituras. ¿Por qué a Abel no le preocupó la ira de su hermano Caín? Y siguió adorando a Dios como Dios lo había establecido. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham, cuando llegó a la tierra prometida, no se quedó en un solo lugar y edificó un reino para sí mismo? Él tenía el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué siguió viviendo su vida como un peregrino? ¿Por qué José, siendo el segundo en Egipto, no prefirió quedarse allí y ser enterrado en Egipto como un egipcio más? ¿Por qué más bien le dijo a sus hermanos: sáquenme de aquí y me entierran en la tierra de mis padres? ¿Y por qué Moisés también salió huyendo de Egipto y despreció los tesoros que habían allí y prefirió el vituperio del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué los profetas prefirieron vivir siendo rechazados, ridiculizados, perseguidos por el mundo en esta tierra? En lugar de haber aceptado y haber profetizado cosas falsas para ser agradables a todos los hombres, ser ricos y millonarios, como muchos falsos profetas en nuestros días, ¿por qué ellos no prefirieron no vivir así? ¿Por qué? La respuesta es la misma a la que el Señor le dio a estos hermanos en Asia Menor, la que hemos visto nosotros en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Los creyentes del Antiguo Testamento vivieron sus vidas así por causa de la esperanza que había sido puesta delante de ellos por el Señor. Estos hermanos en el primer siglo estaban experimentando cosas terribles, mis hermanos. Ahora me preguntaban, hermano, ¿la segunda venida de Cristo va a ser dentro de mucho tiempo o no? Bueno, nosotros, yo le decía esto, en Occidente los cristianos viven como nunca ha vivido un cristiano en la historia de la iglesia. A lo largo de los siglos, todos los cristianos siempre han sido perseguidos, excepto en nuestros días en Occidente. Entonces, si nos preguntan a nosotros, ¿vendrá Cristo pronto? No creo. Vea la paz que hay. Pero pregúntele eso a un hermano en China o en Irak, donde ahora le decía yo al hermano, ustedes han oído unas noticias donde a los cristianos en China se les está obligando a marcar con sus dedos que están yendo a la iglesia un domingo para saber quiénes son los que van a la iglesia. En donde musulmanes que se convierten al cristianismo son acusados al gobierno por sus mismos familiares, son puestos en la cárcel o apedreados o decapitados o quemados, como ocurre en África el día de hoy por causa de su fe. Hermanos, nosotros estamos viviendo como cristianos como ningún cristiano ha vivido en la historia de la iglesia. Y estos hermanos en el primer siglo estaban experimentando cosas terribles, típicas de los cristianos. Siendo echados en la cárcel por su fe, asesinados, pero todos sufriendo en sus vidas por causa de su fe. Por eso era tan necesario que estos hermanos recordaran que lo que ellos sufrieran en esta vida no era tan importante como lo que ellos tenían en el cielo con el Señor. Lo que importaba era la esperanza que Dios había reservado para ellos por causa de su fe. No sus circunstancias en el presente, el futuro. Si morían, ya fuera perseverando en la fe o asesinados por causa del Señor, ellos tenían que saber que ellos serían vindicados por Dios y continuarían viviendo ahora con Cristo hasta que Él volviera una segunda vez y entonces después Él glorificara a todo su pueblo para habitar con Él por toda la eternidad.
Lo que era importante para ellos era saber que ellos eran sacerdotes de Dios y de Cristo. Que sus vidas eran para el Señor, para vivir para Él, para obedecerle a Él, para predicar el Evangelio de Cristo a las naciones. Fue por eso que Pablo vivió su vida como la vivió. Pablo dijo que él no le temía la muerte. Sí, él sabía que eso significaría que su cuerpo estaría, o su alma estaría sin su cuerpo. Pero él dice, es mejor estar presente con el Señor ahora. Por eso fue que Pablo vivió como vivió. Por eso es que Pablo se entregó su vida para el servicio del Señor. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros entendamos el día de hoy. Por lo que Él hizo por nosotros en Cristo Jesús, nosotros debemos vivir para Él. La pregunta entonces es, ¿estamos viviendo nosotros así? ¿Tenemos nosotros esa esperanza de la que Cristo habla aquí, le habló a Juan? Usted que está aquí, que nos visita, usted no ha conocido al Señor Jesucristo, usted no ha creído en Él, ustedes niños también. El Señor Jesucristo dijo que los hombres estamos muertos en nuestra condición natural, nacemos muertos espiritualmente. Pero Él dio esta promesa: yo soy la resurrección y la vida. El que muera, vivirá. ¿Qué necesitamos todos nosotros? La resurrección espiritual. ¿Qué necesitamos entonces? Ir a Cristo. En Él está la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vayan a Él, clamen a Él por fe y arrepentimiento, entendiendo que solo en Él podrán ustedes experimentar la vida eterna. Él es la resurrección y la vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que afecte de tal manera nuestras vidas, para que podamos vivir, Señor, de una mejor manera, para que podamos salir con más valor afuera al mundo, para servirte a ti predicando el Evangelio a las naciones, para no temerle a los hombres, porque nada nos pueden hacer. Oh Señor, llénanos de coraje y valor, y que nuestros ojos continúen puestos en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra meta. Y ya sea que muramos en esta vida, o que tú envíes a tu Hijo una segunda vez mientras nosotros estemos vivos, que aún así nosotros podamos gozarnos en la obra de Cristo en nuestro favor. Oh Padre bendito, salva a nuestros niños, te lo pido, Señor. Salva a aquellos entre nosotros que quizás piensen que sean cristianos, pero no lo son. Abre sus ojos espirituales. Que esta primera resurrección de la que hemos visto hoy sea también para ellos, y hazlo para tu gloria. En nombre de Cristo oramos.